Busquen por favor en Mateo capítulo 13, los versículos del 3 al 23, donde está la llamada parábola del sembrador. Con ella vamos a hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida y cómo lograr que esa palabra, que es poderosa, ejerza su poder en nosotras, que nosotros seamos mujeres de la palabra de Dios. Bueno, dice así Mateo 13, del 3 al 23. El sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se le concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos. No sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sano. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco porque tiene poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a transmitir el mensaje. Fíjense que esta parábola habla de un sembrador, habla de semilla y habla de tierras. El sembrador es la persona que lleva el mensaje, es la persona que enseña. Y yo estoy segura que la voluntad de Dios es que cada persona que tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón se constituya en un sembrador de la palabra, que esparza esa semilla por donde quiera que vaya. O sea, que usted puede ser, debe ser, y yo debo ser un sembrador, una sembradora de la palabra del Señor. Y la palabra está tipificada en esta parábola por la semilla. La semilla es esa que el Señor quiere que entre en el corazón y que entonces produzca mucho fruto. Un poquito más adelante vamos a hablar acerca de eso. La palabra, aquí la palabra de Dios y el sembrador es el mismo. Él está dándole el mensaje a todos por igual. Y la semilla también es la misma.
Lo que es diferente en esta parábola fueron los tipos de tierra, pero vamos a hablar primero de la palabra y luego vamos a analizar las tierras. La palabra de Dios, ¿qué es para usted? Ahí empieza el punto. ¿Qué representa la palabra de Dios para mi vida? Porque dependiendo de lo que represente la palabra de Dios para mi vida, está mi actitud en el momento en que esa semilla está tratando de entrar a mi corazón. Porque, por ejemplo, lo que se está hablando hoy, Dios lo está mandando, pero para que entre en nuestro corazón. Entonces, depende de qué yo pienso de la palabra. Pues yo le quiero decir algunas cosas que dice la Biblia de sí misma, de qué es la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios es la revelación de Dios. Es a través de la palabra, a través de su mensaje que nosotros podemos conocer al Señor. Yo les puedo decir a ustedes que Dios es, que mi experiencia con Dios es, pero para que usted conozca a Dios, no es por lo que yo les diga, sino por la palabra de Dios, lo que dice Dios mismo de Él. Y por eso es tan bueno que ustedes, en la medida que puedan, cuando estamos en estas reuniones, que son un estudio bíblico, estudio de la palabra de Dios, tengan su Biblia a mano y puedan comprobar lo que les estamos diciendo, para que todas conozcamos a Dios desde la misma fuente, que es su palabra. Juan 5:39 dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es a través de la palabra. La palabra de Dios, bueno, lo acabamos de ver aquí, es con la que nosotros podemos adquirir la vida eterna. Dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios es la verdad. Aquí el mundo entero está debatiéndose sobre varios temas donde hay quienes piensan una cosa, hay quienes piensan otra, y puede ser que muchas opiniones sean de buena voluntad. Pero todas esas opiniones, nosotros los creyentes, tenemos que llevarlas a la Biblia, porque en la palabra de Dios es donde está la verdad, y eso está por encima de la opinión del sabio más sabio de este mundo. La palabra del Señor también es la fuente de la fe. Hay quienes piensan que la fe va a crecer porque hagan alguna u otra manifestación ante el mundo o ante el mismo Dios, estos sacrificios, pero más bien como ritos, y no me estoy refiriendo a ninguna religión, cristiano, evangélico, católico, cualquiera, agnóstico, lo que sea, se puede pensar que está cerca de Dios o que es una persona de fe sin leer la palabra de Dios. Pues no, ahí se está exponiendo a la corriente del engaño, a la corriente de las emociones. La fuente de la fe es la palabra de Dios, y lo dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. En este mensaje que acabamos de leer de la palabra, hace mucho énfasis al oír, y ahí es donde está el centro de lo que vamos a hablar más adelante. La palabra de Dios es lámpara que nos guía, nos ilumina para tomar decisiones y nos ilumina para caminar. La palabra también son profecías, están las profecías que se han cumplido, como el nacimiento de Cristo, que iba a ser un niño, que iba a nacer en Belén, que de una virgen. Hay algunas que faltan por cumplirse y son la de los eventos que vienen más adelante, que ya los hemos hablado, de los últimos tiempos, el rapto de la iglesia, el milenio, cuando Jesucristo venga a reinar, y el día final, el día del juicio. Dice segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra del Señor es revelación de nuestra condición. Santiago capítulo 1, 21, versículo 23, el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero cuando se va se olvida de cómo es. O sea, la palabra nos dice por dónde vamos y yo me estoy viendo en ese espejo. Cuando Dios nos revela nuestra condición es para que nosotros cambiamos esa condición, porque la palabra de Dios es potencia transformadora para bien de nuestras vidas. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Dios quiere transformarlos de personas carnales a cristianos espirituales. También el Señor quiere transformarnos a través de su palabra, transformarnos de ser simpatizantes del Evangelio, simpatizantes del cristianismo, a ser verdaderos discípulos de Cristo. La palabra del Señor también nos limpia. Usted se puede sentir, o yo me puedo sentir lo más sucia, y no debo tener la menor duda que si me acerco a Dios, Él me va a limpiar. La palabra de Dios es pan que nos alimenta. La palabra de Dios, Jesús, Él la usó contra Satanás, dice Lucas 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Nosotros podemos tener salud física, pero si nosotros internamente no estamos vivos por el Espíritu, por la palabra de Dios, nosotros somos personas que estamos sobreviviendo aquí en la tierra. Es como una persona que tú la tienes en una camilla con venoclisis y cuestión para que siga respirando, pero realmente no está teniendo vida plena. Así es el que no alimenta su espíritu con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es espíritu, es vida, tiene poder. En Hebreos 1:3 dice, Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Las modas van, las modas vienen, las ideologías van, las ideologías vienen. Pero la verdad de Dios permanece para siempre. Lo que Dios ha dicho se cumplió y lo que falta por cumplir se cumplirá. No para todas las personas. La palabra de Dios es lo que nosotros acabamos de leer. Depende de qué yo piense de la palabra de Dios, así yo voy a desarrollar una actitud hacia la palabra. La actitud es un sistema de valores y creencias que predispone a sentir y reaccionar de una manera determinada ante algunos estímulos. Es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. Es la realización de una intención o propósito. La actitud es la manifestación o el ánimo con el que frecuentamos una situación. Puede ser a través de una actitud positiva o actitud negativa. Yo creo que vale la pena escuchar la palabra de Dios. Yo voy a buscar la palabra de Dios. Si no, no lo voy a hacer, porque esa actitud me predispone a sentir y reaccionar y decidir y actuar y a comportarme de acuerdo a eso que yo creo. Igual con la palabra de Dios. Vamos a empezar a ver los diferentes tipos de tierra y cuál fue la actitud de cada corazón y el resultado, porque el resultado está directamente relacionado a la actitud con la que oyeron la palabra de Dios. Fíjese lo que dice de los que están junto al camino. Estos dice que oyen la palabra, pero oír y escuchar no es lo mismo, y ahora lo vamos a ver en detalle. Ellos oyen la palabra sin prestar atención, sin interés. Cuando tú estás oyendo sin interés, puede ser que tú estés limándote las uñas, está el otro hablando y tú estás aquí limándote las uñas, rascándote la cabeza, viendo el celular. No te interesa lo que están hablando. Si a ti no te interesa, a mí no me interesa lo que están hablando, yo no voy a entender lo que están diciendo. Si yo no entiendo lo que están hablando, obviamente eso no entra en mi corazón. Dice que el que está junto al camino, llegaba la semilla, pero la semilla no entraba, o sea, ni siquiera entraba, la semilla quedaba en el camino y venía el maligno, que no pierde tiempo, y le arrebata lo que se intentó sembrar en su corazón. Ni siquiera pegó la semilla, vinieron las aves, se la comieron y la semilla no produjo el fruto por el cual se esparció en esa tierra señalada como junto al camino. Cuando uno enseña la palabra, Dios tiene propósito, pero Dios no nos obliga a nosotros a nada. La persona decide si recibe o no recibe la palabra. Para este es como si no hubiera escuchado la palabra. El que está en pedregales es el que la recibe con gozo, dice la parábola, pero su gozo dura poco por tener poca raíz.
Hay gente que es, sí, que está gozosa y amén, aleluya, y a veces hasta dicen amén y aleluya por cosas que a lo mejor no deberían decir. Están con el gozo porque son personas que viven de las emociones, no están conectados con lo que se está hablando. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. Como no hay mucha tierra, dice, pronto brota. Son la gente que pareciera que es una persona que va a dar fruto, pero la tierra no era profunda y cuando sale el sol se quemó, se secó porque no tenía raíz. Y cuando salió el sol, o sea, los primeros problemas no tiene el recurso, ya se había quemado la palabra. El que está, la semilla que cae entre espinos, también solo oye la palabra, pero este tiene un tema. Este no presta atención. ¿Y por qué no puede prestar atención? Porque mientras está enseñando la palabra, él está preocupado por los problemas que tiene, por el trabajo, el tema del dinero, y entonces él no está tampoco atento a la palabra de Dios, no escucha la palabra con atención, no oye verdaderamente la palabra. Las preocupaciones de este mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Más bien vienen esos espinos, esas preocupaciones, esas angustias, crecen y ahogan la palabra, se hacen más fuerte que el mensaje porque el mensaje realmente no lo llegó a recibir, no lo llegó a entender, lo oyó pero no lo entendió, que son dos cosas diferentes. El que es la buena tierra, ese oye la palabra y la entiende en su alma, en su mente, entra por el oído, el cerebro la recibe, el corazón la recibe, el alma la retiene. Ese es el que la retiene, el que la entiende, la retiene, porque se da cuenta, wow, esto es tremendo lo que está diciendo el Señor, me quedo con esto, ¿verdad? La relaciona a su diario vivir, cómo yo puedo hacer cambios, mejoras en mi vida, y la valora como lo que es la voz de Dios. Por eso es que la escucha. Cuando tú escuchas la palabra con atención, tú la entiendes, la respetas, si la vives porque sabes que es Dios el que te lo dijo, entonces vas a producir fruto al 100%, al 60% o al 30%, pero vas a ser una persona fructífera. ¿Y cuál es el fruto que Dios te va a dar? El fruto del Espíritu. Tú vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a tener bondad, benignidad, vas a tener también todo lo que vimos al comienzo, las características de la palabra. Tú vas a ser sabio, vas a poder tomar mejores decisiones, vas a saber, vas a estar guiado, ¿verdad? En el momento en que vas a tomar una decisión. Esa es la bendición de la palabra de Dios que la tiene la buena tierra. Entonces, ¿pero qué sucede? La diferencia está en cómo tú oyes. Ya dijimos que la actitud determina la forma en que tú oyes. Entonces, el nivel de tu escucha, mi actitud hacia la palabra, qué yo pienso de la palabra, va a definir si yo oigo nada más, si yo oigo y escucho, si yo oigo, escucho y entiendo la palabra, que es el nivel donde Dios quiere que nosotros estemos, en entender la palabra de Dios. Para oír nada más hace falta tener los oídos tener la capacidad de oír. Yo puedo estar mirando para otro lado, estoy oyendo y estoy mirando para otro lado. Cuando miro para otro lado veo el pajarito que pasó, la mariposa, no sé qué, me distraigo. ¿Sí? Cuando tú quieres escuchar, no solo oír, tú quieres escuchar, tú atiendes con todo tu cuerpo, con tu mirada. Sin querer, uno con la expresión facial, uno está demostrando si uno está escuchando o no, con la expresión corporal. Nosotros con nuestros ojos prestamos atención, con nuestros oídos, con nuestros oídos oímos y escuchamos, prestamos atención a lo que estamos oyendo, también mirando a la persona que nos está hablando. Ser atentos es importante. Pero yo puedo estar mirando a la persona, puedo estar oyendo a la persona, pero puedo tener mi mente en Bosnia y no entender absolutamente nada. Y a veces le ha pasado, hay personas que tú le estás hablando de un problema, wow, un tema difícil, la persona dice que sí, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué? Porque no te estaba prestando verdaderamente atención, no estaba razonando sobre lo que tú le estabas diciendo. Cuando tú quieres entender a alguien, tú le preguntas. Nosotros aquí
una de las cosas que decimos al inicio es que usted puede hacer preguntas, porque quizás yo no me explique bien. Cuando tú tienes el cerebro conectado con una persona que está hablando y tú quieres escuchar a la persona, la gente valida lo que está entendiendo. Oye, pero tú lo que quieres decir es tal cosa. Eso es parte de la comunicación. Si tú no estás claro en algo, yo a mis hijos les decía en la escuela, usted quiere que les vaya bien, ustedes no quieren estar haciendo, dedicarle tanto tiempo a estar estudiando en la casa, presten atención, no se distraigan. Y si hay algo que no entienden, levante la mano y pregunte. Usted sale del salón entendiendo lo que dijo el profesor. Así es con la palabra del Señor. Pero eso si queremos entender la palabra de Dios. Comprender, cuando tú hablas con una persona, el nivel más alto de escucha es cuando tú dices, sabes que yo te comprendo lo que tú estás diciendo. Más allá de haber razonado y decir, bueno, esto hace sentido o esto no hace sentido, pero aunque no haga sentido, la persona está sufriendo. Tú puedes decirle, sabes que yo te comprendo. Porque conectaste tu corazón, conectaste tus sentimientos, tus emociones a lo que la persona está sintiendo. Pero eso tú lo puedes hacer si tú la estás oyendo verdaderamente, si tú estás atento a las expresiones de esa persona, qué es lo que te está transmitiendo con lo que dice, con lo que hace, y si tú le hiciste las preguntas para entender verdaderamente qué es lo que ella está pensando y qué es lo que ella está sintiendo, se te facilita un poco porque no es fácil sentir lo que otro siente. O sea, yo creo que es imposible, pero tú te puedes acercar más a los sentimientos de la otra persona cuando entonces tú haces lo anterior y además tú estás poniendo tu corazón para tratar de comprenderla. Y tú le puedes decir, sabes que yo te comprendo, yo te entiendo. Y Dios quiere que nosotros amemos la palabra y lo amemos a Él hasta este punto, de que cuando Él está hablando, nosotros podamos activar nuestra capacidad de entendimiento. Fíjense que en la parábola Él dice varias veces eso. Y yo me lo pregunto, ay, pero ¿por qué el Señor hablaba con parábolas? Y eso la gente se enreda y en las parábolas nada más se les explica a los discípulos. Es porque el Señor conoce el corazón. El que tiene el corazón dispuesto, el oído atento, ese va a entender la parábola. Pero el que tiene el corazón endurecido, con los oídos, dice, ni siquiera oyen bien, oyen con dificultad. Dice, y han cerrado sus ojos. No sea que con sus ojos vean, o sea, han cerrado sus ojos porque no quieren ni ver. Y con sus oídos oigan. Y con su corazón entiendan, o sea, han endurecido su corazón. Entonces no se vuelven a Dios ni son sanados. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. El que ve y el que oye, ese puede entender el mensaje que Dios está diciendo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, dice el Señor. Ni oyen ni entienden, pero es porque no quieren, porque el Espíritu Santo le va a revelar la verdad de Dios al que quiere, al que presta atención, al que ama la palabra de Dios. Dice, de manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán. Verán con sus ojos, pero no percibirán, porque no están prestando atención. Ese es el mensaje de Dios con esta parábola, es nuestra actitud. ¿Y cómo se endurece el corazón? Hay muchas cosas que endurecen el corazón. Lo primero que me viene a la mente es una persona que se cree muy sabionda y que hasta sabe más que Dios. Eso te impide oír, recibir nada, porque esa es la que más sabe. No, eso no es así, Y yo soy como soy, a mí nadie me va a cambiar. Una persona que tiene una actitud o sea, tiene un corazón impenetrable, ahí no entra nada. Una persona que ha engrosado su corazón con sentimientos de rencores y de odios, pero tiene una capa y otra capa y otra capa, es difícil penetrar en ella. Tenemos que examinarnos, mirarnos en este espejo y ver cómo está nuestro corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque ¿qué pasa? Lo vimos cuando vimos la parábola de los dos hijos, de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón, lo que hay en el corazón, nosotros tenemos que cuidarlo, porque eso somos nosotros. O sea, podemos ir religiosamente a la iglesia, como los muchachos pueden ir a la escuela todos los días, y no hay aprendizaje si nosotros
No tenemos, creo que eso lo había puesto yo anteriormente y no lo mencioné. Ajá. No hay aprendizaje, en consecuencia no hay fruto, como dice aquí al final, si yo no retengo lo que se dijo, no comprendo y no retengo. Cuando yo llego al punto de comprender es porque yo estoy apreciando lo que me están diciendo. Y eso, anclado en mi vida, representa un aprendizaje y debe producir un fruto en mi vida. Entonces, yo lo que quiero es que nosotros ahora, ya para terminar, quiero pedirles que le respondamos a Dios, le respondamos al Señor este mensaje con un compromiso de cómo nosotros vamos a pensar acerca de la palabra de Dios y qué vamos a hacer con la palabra del Señor. Y anoté entonces unas cositas aquí para que nosotros, las que quieran, pues, puedan hablar con Dios y decirle esto. Decirle al Señor, Señor, yo me voy a acercar a ti en oración, pero también voy a escuchar tu palabra con atención, porque en ese proceso de comunicación con Dios hablo yo, pero también escucho a Dios. Dios también tiene cosas que decir. Señor, me acercaré a ti en oración, pero también voy a escuchar tu palabra con atención. Usted ora en la mañana o a la hora que sea que usted ora y el Señor, voy a leer tu palabra, háblame porque voy a estar atenta a lo que tú me quieras decir. Entonces, lo que Dios le diga ahí, aunque sea una cosa, puede ser algo sencillo, o puede ser una visión, una cosa bien profunda, pero lo que sea que el Señor le diga, usted comprométase hoy con Dios, Señor, yo voy a retener eso que tú me digas en mi corazón para recordarlo, voy a recordarlo, el siguiente punto, cuando esté desanimada. Para todo en esta vida hay una palabra, hay una promesa de Dios. Nosotros debemos formar parte de una comunidad cristiana, de un grupo de personas de fe. Debemos tener una amiga, por lo menos cristiana, y eso ya vimos también, hablamos acerca de que la amistad, el que quiere amigos debe mostrarse amigo, debe acercarse. Vamos a tener un amigo cristiano, una amiga cristiana, en el caso nuestro, para que nosotros podamos con ella, en el momento en que estamos desanimadas, tener ese brazo, porque la Biblia dice que nos debemos soportar unos a los otros, que tiene que ver esto, hacer soporte uno para el otro. Cuando yo estoy desanimada, yo puedo creer las promesas de Dios y actuar en base a esas promesas. Si tengo dificultades financieras, mi Dios pues suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Y usted cree esa palabra y se cumplirá. Se cumplirá. Si usted la retiene, eso va a dar fruto en su vida. Usted debe apartar, dígale al Señor, yo voy a apartar mis oídos de lo que no te agrada. Yo no puedo estar pretendiendo ser cada vez más fuerte y más capaz espiritualmente, y yo lo que estoy oyendo son bochinches, intrigas, como es cosas que la gente hablando uno mal de otro, viendo programas que son programas que no edifican, pero no solo que no edifican y que te hacen perder el tiempo, sino que te envenenan. No, yo voy a apartar mis ojos de las lecturas, de los programas, de las conversaciones, mis ojos y mis oídos de lo que no te agrada. Y entonces voy a fijar en ti, en tu palabra. Eso que me entristece, mire, usted tiene el control sobre su mente, usted tiene el control sobre sus pensamientos. Usted decide pensar en las cosas que le traen tristezas y seguir añadiendo capas y capas y capas a su corazón de tristezas y amargura, o usted puede decidir ir deshaciendo, desgajando todas esas cosas y pensando en las promesas de Dios. La vez pasada que hablábamos de la gratitud, yo les decía que hicieran una listita de cosas por las cuales dar gracias a Dios. Háganlo y mediten en esas cosas que ya ustedes tienen, que ya Dios ha hecho en su vida. Y denle gracias, que es el siguiente punto, por lo que ustedes le han pedido a Dios creyendo que eso va a pasar. Dios le va a dar a usted lo que usted necesita para estar feliz, para tener paz, para tener gozo. Lo único que debe hacer para merecerlo, porque no tenemos que hacer nada, lo que es creer. Creer y controlar lo que usted puede controlar, que es ver lo que usted piensa. Lo que usted piensa y lo que usted decide retener en su corazón. Dios hace lo otro para hacer los milagros que se necesitan en nuestra vida.
Te alabaré, dígale al Señor, yo te alabaré porque tú eres mi Dios. Además de leer Mateo 5, 6, 7. Alaben al Señor y oren al Señor. Si no tienen la práctica de la oración, que es sacar lo que hay en nuestro corazón y entregárselo al Señor, lean los salmos. Usted puede agarrar en un día, leer un pedacito de Mateo, leer un salmo, usarlo para orar, 1 o 2 salmos, lo que usted quiera, y también puede leer un proverbio, que los proverbios tienen mucho consejo para la vida práctica. Hay 31 proverbios. Usted puede agarrar uno por cada día del mes. Hoy, por ejemplo, ahora en la noche, le hace el proverbio 24. Dios le va a ir hablando. Entonces, es la actitud del corazón. Ame la palabra del Señor. Yo estoy feliz porque yo sé que las que están aquí, las que se reúnen con nosotros cada semana, aman la palabra de Dios. Estoy segura de eso, si no, no dedicarían este tiempo. Ahora, lo importante es saber cómo debemos recibir la palabra del Señor y qué hacer con ella. Entonces, vamos a orar, ahora Ivonne va a hacer una oración para sellar este compromiso y el compromiso de nuestra vida entera con el Señor,